El método fenomenológico y su aplicación. Si algo caracteriza al cristianismo es la invariabilidad de su doctrina. A través de 2000 años se han mantenido inalterables los principios enseñados por Jesús y los apóstoles. Han cambiado los métodos, el progreso es dinámica actualista, pero los fundamentos unificadores de nuestra fe siguen vigentes. Es bueno recordar que Jesús no enseñó métodos, sino doctrinas. El llamado de la Iglesia no es a realizar la obra de Dios con métodos seculares, sino la obra secular con los métodos de Dios. Pastor Darío Silva Silva. Vamos entonces con esta breve introducción, porque pues los métodos de todas formas sí son importantes. Y el estudio de la religión como fenómeno pues va a utilizar este método, cuyo término viene del campo de la filosofía, incluso también de la epistemología. ¿Recuerdan qué es la epistemología? ¿Cómo accede el hombre al conocimiento? Son muchos los autores que utilizan la fenomenología no solo en el campo de la religión. Se encuentran Husserl, Hegel, ¿cierto? Y ellos hablan de que es una corriente idealista. Mire que, porque habla de la prevalencia de las ideas, ¿cierto? Cómo representa el hombre y cómo llega al concepto de las ideas. Subjetiva, claro, porque el individuo, ¿cierto? Enfatiza ese elemento, ¿cierto? Presente en el ser humano, que hace que uno trate de conocer esas realidades objetivas, pero como individuo cada quien da su concepto, ¿sí? Entonces, el objeto central que va a trabajar, y que ya lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que ver con esa intencionalidad de quién, de un sujeto que conoce, que se orienta hacia un objeto. En este caso el objeto es un poco difícil de estudiar, como es el aspecto religioso, todos los elementos de lo que piensa el hombre, de lo que siente, lo que experimenta y todas las estructuras que vamos a ir trabajando más adelante. La fenomenología como tal, como método y corriente filosófica, sostiene que no hay objeto sin sujeto. Pero para poder hacer de verdad una aplicación de este método tenemos que tener en cuenta dos condiciones o dos requisitos ineludibles sin los que no vamos a poder trabajar este aspecto científico como queremos manejarlo. La primera de ellas es la reducción fenomenológica. Y espero no se asusten con el término reducción fenomenológica. Veamos, dice la actitud sistemática por la cual el sujeto se abstiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que rebasen los límites de la experiencia pura y subjetiva. Bueno, yo sé que leyéndolo así decimos, bueno, ¿qué fue? ¿Qué es esto? Entonces vamos a ir por partes. Actitud. Entonces, cuando hablamos de actitudes nos referimos a los individuos, somos los que tomamos algún tipo de respuesta, ¿cierto? O forma de comportamiento, dice la actitud sistemática. Cuando yo hablo de algo sistemático es porque no es una vez, es todas las veces de manera organizada y consciente, y eso es una característica típica de la ciencia, por eso hablamos de una ciencia de la religión, porque todas las veces el individuo que va a estudiar tiene que tomar esta actitud, todas las veces, por la cual el sujeto, ¿quién? ¿Cuál sujeto? El que estudia, ¿cierto? Se abstiene de formular juicios de cualquier clase. Oiga, qué difícil es eso. Nosotros siempre tratamos de una vez medio, miramos algún evento y de una vez queremos juzgar. Entonces lo que se dice aquí, no, espérese un momento, no emita aún juicios, simplemente va a observar, ¿cierto? Dice, absténgase de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva. En este caso, ¿cuál es la realidad objetiva? Pues todo este mundo, ¿cierto?, religioso que estamos hablando. Entonces, yo me puedo encontrar como observador y decir, mire esa cultura, o mire ese grupo, mire esas manifestaciones religiosas, a mí me parece que esto puede ser incluso no correcto, estos son herejes, pero entonces, ¿qué le está diciendo? Un momento, usted está estudiando, es un fenómeno, por ahora absténgase de formular juicios que rebasen los límites de la experiencia pura o subjetiva, o sea, limítese al fenómeno, eso quiere decir reducción fenomenológica, no se vaya a mirar la parte teológica, la parte filosófica, no, simplemente limítese a el fenómeno, qué elementos hacen parte de verdad de la experiencia y el fenómeno religioso. Por ahora no va a dar juicios de valor y decir si esto es correcto o no.
Asimismo, mire el otro término, y tiene las mismas connotaciones, reducción trascendental. Dice, reducción trascendental, bueno, como ya vimos, reducción fenomenológica es límite al fenómeno, pues este término también tiene que parecer, bueno, no lo mismo, dice, límite a lo trascendental. O sea, es un criterio que nos hace diferenciar que, bueno, hay muchas cosas que en un estudio pueden ser parte de la periferia. Aquí vamos a limitarnos a lo que es trascendente. Entonces, miro primero qué es lo que es el fenómeno, miro la globalidad, digo, bueno, esto hace parte de un fenómeno religioso. Pero también me voy a limitar a lo trascendente y se consiste en ver al propio sujeto del conocimiento no como un ser real, empírico, social y psicofisiológica, sino como conciencia pura, trascendental. Conciencia pura, trascendental. O sea, mire que el individuo es un cúmulo de experiencias, de tanto lo físico, lo psicológico, pero uno hace de todas formas una abstracción y simplifica de alguna manera para concebir este sujeto y verlo como la conciencia pura. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo trascendente? Pero le voy a dar un ejemplo para que entendamos estos dos conceptos. Yo particularmente, María Pilar, no soy una experta en arte. Voy a un museo y hasta le cambio nombres a los cuadros jocosamente porque no soy experta en arte, ¿cierto? Para mí cualquier cosa... Pero si tuviéramos un cuarto aquí en este momento vacío y tuviéramos varias cosas, yo no sabría diferenciar porque no tengo esa experiencia artística. Pero si entrara en esta misma habitación, estamos suponiendo, donde está una cantidad de obras, un experto en arte, él sí sería capaz de diferenciar y decir, un momento, venga, miramos, me voy a hacer lo que consideraríamos una reducción fenomenológica, me voy a limitar al fenómeno, ¿es arte o no es arte? Y él podría lograr decir, bueno, venga, ubicamos aquí, acá, esto no es arte, esto fue, no sé, esto es parte de la estructura que está aquí, esto fue que nos dejaron un andamio los que estaban construyendo, esas son diferenciaciones que puede hacer uno y decir, esto sí hace parte del fenómeno del arte. Él sí tendría la capacidad, ¿cierto?, para también en alguna medida compararlas y decir, venga, estos los voy a clasificar porque son impresionistas, estos tienen otros elementos, mire este tipo de arte que es como en simbolismo de protesta. Mire que en ningún momento está desdeñando ni lo uno ni lo otro, simplemente está diciendo, es arte, ya, ¿cierto?, no lo desdeña porque lo conoce, lo ha experimentado. Pero también se va a limitar después a lo trascendente. Un experto en arte es capaz de ver un cuadro de cualquier artista y dice, bueno, este artista es de tal periodo, esto quiere decir, esto es la forma en que utilizó sus colores, los trazos, representa, mire que como está, como que si leyera la mente del autor, va mucho más allá, ¿cierto? Se limita a lo trascendente, a lo que quiso transmitir. Pero para eso tiene que haber hecho muy buen conocimiento de su objeto de estudio, ¿cierto? No cualquiera podría hacerlo. Si trasladáramos ese concepto que les estoy mostrando, este ejemplo en el arte, a lo religioso, como si pudiera yo poner en ese mismo cuarto una galería de las religiones. Entonces, no puedo desdeñar ninguna, porque precisamente, si recuerdan, la definición es descripción global del hecho religioso. Entonces, si yo digo, no, esta religión que era de indígenas primitivas no la tengo en cuenta, entonces no me estoy limitando al fenómeno, ya estoy haciendo un juicio de valor y digo, estos son inferiores a mi religión. No, tengo que darle el mismo tratamiento a todas, sin desconocer las que son religiones o elementos religiosos, sacar lo que no tiene nada que ver con religioso, porque pueden haber otros elementos que no necesariamente son expresiones subjetivas del hombre, pero no necesariamente están relacionadas con lo religioso. Pero tengo que ir más allá, para ir a lo trascendente, a la intencionalidad. ¿Por qué los individuos hacen lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué el hombre busca trascender? Eso implica el limitarse a lo trascendente y limitarse al fenómeno, sin desconocer ninguna religión en ninguna manifestación histórica, porque precisamente lo que quiero es hacer una descripción que comprenda la intencionalidad. Espero que con este ejemplo nos haya quedado un poco más claro.
Teniendo en cuenta ese contexto anterior de lo que es la fenomenología como tal, porque la fenomenología o el estudio de algún fenómeno yo lo puedo aplicar a muchos elementos, ¿cierto? O a estudiar cualquier fenómeno. Si lo aplicamos ya a la religión, por eso se habla del estudio del fenómeno religioso o fenomenología de la religión, entonces se refiere como tal a un método de interpretación del hecho religioso. Entonces mire cómo interpreta el hecho, es decir, es una forma particular de hermenéutica en la que se tiene que tener en cuenta esa intención comprensiva, ¿sí? Tratar de comprender la especificidad del hecho religioso. Mire que algunos autores hablan de que se renuncia a explicarlo por reducción a cualquier otro tipo de fenómeno. ¿Qué quiere decir eso? No permito, ¿cierto?, que se le pueda comparar con otro tipo de fenómenos. Nosotros tenemos el fenómeno económico, hay fenómenos sociales, hay fenómenos culturales, pero lo religioso es tan específico y tan profundo en el hombre y tan común a toda la humanidad y afecta tanto la interioridad de una persona, lo que considera religioso y sus ideas religiosas la llegan a afectar tanto que el hecho religioso merece un apartado, ¿cierto? Es tanto que no voy a permitir que me lo comparen con otro tipo de fenómenos. Este merece un tratamiento especial. Y tiene como punto de partida esto, la interpretación de todas esas posibles manifestaciones históricas y esa pretensión de la totalidad. Es así como con estos elementos de definición ya muchos autores con eso dentro de su pensamiento, de entrar a mirar a ver, bueno, ¿cómo encuentro, cómo hago para no formular juicios de valor? Empieza un nuevo grupo de personas a trabajar en lo que conoceríamos como la historia de la fenomenología de la religión, y entre ellos se encuentra Jean Pepy de la Saussure. Él hace el primer proyecto de fenomenología de la religión, que se conoce como el Manual de Historia de las Religiones, es un historiador holandés, y lo que busca es, mire, ¿cómo miro si hay una religión o una concreción histórica de una religión presente en todas ellas? Por ejemplo, él en su momento dice, yo veo que todas las religiones tienen 3 apartados, mínimo tienen un culto, una doctrina y unas costumbres. Se ve que yo en este momento no estoy formulando juicios de valor, simplemente estoy clasificando las posibles estructuras que son propias de una religión. Religión que se respete para él tendrá un culto, tendrá una doctrina, tendrá unas costumbres. Y mire que se sigue manteniendo en un plano descriptivo, evita hacer juicios de valor. ¿Qué sería eso? Reducción fenomenológica, me limito al fenómeno. Hace una renovación de las ciencias, a partir de la mayoría toman esa misma forma de tratar o estudiar la religión sin poner sus sesgos particulares, sino estudiarla de una manera consciente. En su manual usted va a encontrar varios de estos historiadores, o personas que trabajaron en la historia como Jean Pepy, encontrará a Nathan Sordeblom, no me voy a detener en ellos, le recomiendo que mire lo que cada uno de ellos aportó. Está también varios Washing Wash, también aportó más de eso, Van der Leeuw, que lo hemos oído en varios de nuestras materias anteriores, Meshing, Goldammer, bueno, hay muchos de ellos en los cuales no me voy a detener para que usted debidamente los revise, pero sí quiero hacer una particular observancia en Van der Leeuw, porque él utiliza este término, miren, ciencia comprensiva. Ciencia comprensiva. Entonces no es solo desarrollar una ciencia, es una ciencia que además busca comprender el significado de los hechos religiosos, cuya evolución histórica estudia la historia de las religiones. Entonces la historia va a jugar un papel importantísimo en poder desarrollar todo lo que ha avanzado la fenomenología a la fecha. Entonces le queda de tarea para que usted con más detalle revise estos autores, y mientras tanto entonces entraremos a tratar de definir lo que podrían ser algunos pasos, no es que necesariamente sean así como pasos, pero para fines educativos lo hemos dividido en algunos aspectos o formas en las que podríamos decir cómo utilizo ese método, qué pasos debería yo seguir para ser
fenomenología. Nosotros no vamos a hacer dentro de este curso una aplicación total, sino vamos a disfrutar más bien de los resultados, porque pues para hacer fenomenología tendríamos que trabajar con un equipo importante donde haya etnólogos, sociólogos, psicólogos. Nosotros vamos a disfrutar de las conclusiones de todo lo que han trabajado los que llevan hasta la fecha en eso. Entonces, sigamos adelante. Veamos ahora sí entonces el método fenomenológico con más precisión. Aplicada a la consideración del hecho religioso, la fenomenología es una forma particular de hermenéutica o de interpretación del mismo, y como toda interpretación, pues parte de unos presupuestos determinados o de unos pasos también en los que vamos a estudiar este fenómeno, y lo vamos a dividir así, para efectos de estudio. Paso 1. Convencimiento de que el hecho religioso no solo es un hecho humano, sino que es un hecho específico, diferente en principio de otros hechos humanos y por lo tanto irreductible a ellos. Existe. Mire, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, porque muchos pueden estudiar la religión, incluso ateos, ¿cierto? Pueden estudiar el fenómeno como tal, la religión, pero es que si yo quiero de verdad validar la intencionalidad, pues tengo que ser un sujeto que experimenta y que cree que el hecho religioso es importante, que es un hecho humano, que no es una invención simplemente, no es cualquier hecho, es un hecho específico y que es un hecho particular. Tengo que tener algo de experiencia religiosa también. No problematiza esa existencia, se abstiene de dar juicios de valor. O sea, aquí no está en discusión, el hombre es un ser religioso y en toda la manifestación histórica es un hecho, ¿cierto?, que va a validar, pero para poder hacer un estudio detallado, objetivo, científico, sin sesgarse, no va a dar juicios de valor, sea lo que vea o no me guste esta religión o aquella o me parece que sus prácticas no, por ahora no. Me voy a abstener de dar juicios de valor. ¿Recuerdan qué es eso? Reducción fenomenológica. Me limito al fenómeno. Creerle a la historia. De algún punto de partida tiene que tener uno. Si observamos el método científico, las primeras cosas que tiene que son observación. Ahora, como en este caso es un elemento histórico, entonces lo que voy a tratar es de mirar, bueno, ¿cómo clasifico esas observaciones que hay? Entonces dice, acepta las manifestaciones consideradas religiosas como tal, por haber sido vividas por el hombre de manera religiosa, y debe dejar para un estudio posterior la calificación de aquellas cuyo carácter parece o aparece como discutible. Mire, aquí es importante tener en cuenta una cosa. No sé si alguno de ustedes ha tenido que gerenciar algo, o es dueño de alguna empresa, o es jefe, o bueno, es el jefe de su casa, o la ama de casa, ¿cierto? Entonces yo tengo que gerenciar este proyecto. El gerente tiene que estar pendiente de muchas cosas, pero si usted, por ejemplo, es dueño de una empresa, tendrá que aprender a delegar algún tipo de decisiones, porque usted tiene que ser objetivo, no se puede ir por las ramas, y si bien es importante, por ejemplo, que esté bien, mi oficina esté bien trapeada, que el jabón sea el bueno, el gerente no tiene por qué estar pendiente de ese tipo de cosas minúsculas, ¿cierto? Aunque son importantes, claro que será importante, pero no para el objetivo definitivo de la empresa. Para eso puede delegar a otro, de eso que se ocupe otro. Eso no es tan trascendental como que un gerente esté buscando los contratos, como que esté mirando cómo está la organización, como que mire sus balances y tenga personas que le hagan revisiones de lo económico. ¿Me entiende? Yo no puedo ponerme a tener doble visión a la vez. ¿A qué me refiero? Tratar de ver la globalidad de un fenómeno y sacar conclusiones globales cuando me voy a detener en particularidades y minucias. Entonces aquí es cuando toma mucha relevancia el hecho de que no nos vamos a poner a definir las creencias, que creen, que no, porque a eso le corresponde a quién, a la teología. ¿Cómo es la filosofía de la religión? Para eso está la filosofía. Aquí no.
Yo voy es a mirar primero la globalidad. Entonces, para que a usted no le cueste el estudio de la religión como fenómeno, piense como gerente, piense subido, como le dije en la clase anterior, subido en un helicóptero, mire la globalidad de un fenómeno y nos vamos a enfocar primero en lo más importante. Paso 2. Hay que establecer un criterio para delimitar, porque, bueno, listo, dije en toda la historia, pum, le creo a la historia y estas son religiones válidas, o por lo menos estos son hechos religiosos que voy a tener ahí. ¿Cómo los clasifico? ¿Cómo trato de delimitarlos? Tiene que haber algún tipo de criterio para sacar de mi estudio a los que no. Y el criterio de limitación, ¿qué es? La intención subjetiva. Mire que la intencionalidad va muy ligada. No siempre que se habla de Dios, de religión, de lo trascendente, se hace con una intención religiosa. No todo texto que nombre a Dios necesariamente es un texto religioso. Entonces no es cuestión de palabras, ¿cierto? Sino que haya una intencionalidad detrás de ese evento que yo voy a estudiar, detrás de esos elementos, ¿realmente eran religiosos? Porque, por ejemplo, podrían estar, aquí estoy yo dictándole la conferencia desde Bogotá, entonces podrían unas personas estar haciendo una manifestación en la Plaza de Bolívar y sacar pancartas, y entre sus pancartas colocar alguna pancarta que dijera Dios está aquí, bueno, lo que usted quiera. Cuando pasen los años, si miráramos a la historia de ese evento, pues toca mirar a ver cuál era la intencionalidad. ¿Había una intencionalidad de congregación religiosa? No, imagínense que era que estaban haciendo una protesta por el alcalde y a alguien se le ocurrió, ¿cierto?, colocar un afiche. Es un ejemplo loco que le estoy colocando, pero es importante que entendamos cómo no cualquier evento o no cualquier mención de lo religioso puede tomarse para el estudio. Para el estudio tengo que yo mirar, bueno, estas personas que estaban congregadas en la Plaza de Bolívar, ¿tenían una intencionalidad religiosa? No. Bueno, entonces los saco de mi estudio. Recuerde, tipo gerente, saco. Después las estudiaré si hay tiempo, pero por ahora miro lo que me sirve para el estudio como estructura. Paso 3. La comparación como un paso, no como un fin. Recuerdan que los excesivos racionalistas dentro de esos presupuestos hablaba el primero, el comparativismo. Yo tengo que tener filtros que me permitan evitar sesgos, para que en primer lugar uno no desdeñe ninguna manifestación del hecho religioso al discriminar algún área cultural, algún estrato. No lo voy a discriminar, ¿cierto? Porque si caigo en comparativismos, comparo dos religiones y entonces los que son, por ejemplo, una tribu africana y tiene cierta manifestación, entonces si lo comparo contra el cristianismo, esos pobres no, quedan en total desventaja y no serían tenidos en cuenta en el estudio. No voy a desdeñar ningún estrato histórico. Pero sí tengo que tener en cuenta, al igual que cualquier hermenéutica, el contexto histórico. El contexto histórico. Mire esta pequeña imagen. No se ve muy bien, pero es una corbata. Entonces dice uno, ¿qué es una corbata? Una prenda de vestir, un elemento de distinción, de elegancia, ¿cierto? La pregunta es, ¿siempre? ¿Siempre que aparece una corbata significa esas tres cosas que yo dije? Porque si yo hablo de las corbatas en algún puesto de dirección, ya tiene otra connotación, ¿cierto? Y es la misma corbata. O incluso el mismo objeto, esas corbatas que es elegancia y distinción, cuando los conciertos de los años 60, Woodstock y demás, donde se ponían las corbatas estos rockeros, en la cabeza. Entonces en ese momento no estaba representando ese mismo objeto ni elegancia ni distinción. Entonces con este pequeño ejemplo, tal vez un poco burdo, podemos entender que la comparación tiene que tener en cuenta un contexto histórico. No puedo agarrar y sacar del contexto, ¿cierto?, algunos elementos, porque si no llego a conclusiones erráticas. Paso 4. Progresiva atención al descubrimiento de la estructura del hecho estudiado.
es decir, el descubrimiento de su lógica interna y de las leyes que determinan su configuración concreta. Mediante el descubrimiento de esta estructura, se podría determinar de inmediato la forma y la función propia que en cada religión revisten sus diferentes elementos. Entonces, mire que después de haber hecho una observación, una delimitación, de entender los contextos, es que yo puedo tratar de entender, bueno, cuáles son las estructuras importantes. Por ejemplo, todas tienen algún tipo de líder religioso, ¿se podrá hacer una estructura? Bueno, podría ser. Entonces, en el transcurso del curso veremos cuáles son esas estructuras comunes. Pero lo importante es eso, esa atención a esa estructura para descubrir, mire lo que dice aquí, que en todas las religiones unas líneas maestras en torno a las cuales gira el resto de los aspectos religiosos, que debidamente destacadas disipan esa primera impresión de que todo está mezclado, abigarramiento, confuso, que procura la historia de las religiones, porque ahí quedan todas las religiones. Entonces lo que se busca es precisamente esto, una estructura significativa. Eso es mucho más que, por ejemplo, la estructura de un cristal o un ser vivo, la estructura significativa. Si retomo el ejemplo que teníamos de la gerencia, pues la estructura significativa es, bueno, ¿cómo tengo ese organigrama? ¿A quién tengo en cada uno de mis cargos? Esa es la estructura significativa. En un organigrama de cargos no me pongo a describir absolutamente de las personas, fulanito, 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 si 4 o 5 tienen el mismo cargo. Simplemente busco las grandes estructuras. Me gusta utilizar también un ejemplo un poco gracioso. Alguna vez vino aquí una exposición del cuerpo humano, muy interesante de los japoneses, y ellos mostraban con partes reales toda la estructura. Y con uno de mis familiares decíamos, no hacíamos sino mirar y quedar agradecidos altamente y decirle a Dios, Dios, gracias por el forro. ¿El forro? Bueno, sí, porque la piel es lo que hace la diferencia entre unos seres humanos y otros, porque sin este forrito que es tan espectacular que es nuestra piel, tendríamos toda la misma estructura, el mismo hueso, los mismos músculos, seres humanos al fin y al cabo, unos más grandecitos, más gorditos, más flaquitos, más altos, según cada una de las variedades raciales, pues variamos, pero los seres humanos como tal tenemos una estructura significativa que nos caracteriza. Más o menos eso es lo que se pretende de entender. Bueno, las religiones auténticas o auténticos fenómenos religiosos poseen unas estructuras que son similares. Aquí yo no estoy hablando que cuál salva, cuál no, porque ese campo le corresponde, aclaro, a fenomenología, a teología o a filosofía. En este paso 4 es importante tener en cuenta también esto. Cada fenómeno está constituido por lo que ellos llaman una noesis o aspecto, mírelo bien, intencional. Aquí vuelve y juega este elemento tan importante. Y un noema o aspecto objetivo descubierto, el objeto de estudio, dice, iluminado y determinado por la intención subjetiva. ¿Quién es el que conoce? Pues el sujeto. Esto es pura epistemología, ¿cierto? Así una misma realidad material puede dar lugar a diferentes fenómenos de acuerdo a la intención humana que lo descubra. Entonces, si yo puedo entender, ¿cierto?, esa intencionalidad, podré llegar a unas conclusiones más correctas. Es precisamente la atención a la dimensión intencional del hecho lo que le convierte en descripción fenomenológica, en verdadera comprensión. Para comprender, mire que es a veces necesario meterse en los zapatos del otro. La comprensión del hecho religioso exige una capacidad de comunión del intérprete con la intención religiosa, determinante del mundo específico en el que se inscriben todas sus manifestaciones. Dicho de modo más simple, solo puede escribir fielmente sobre religión desde una perspectiva fenomenológica, ojo, porque hay muchos que escriben de religión, pero desde el punto de vista de realmente entender y comprender lo que es un fenómeno, solo lo puede hacer quien tiene una religión. Solo él puede entender la importancia y la relevancia que tienen todos los elementos. Solo el que la ha vivido sabe lo importante y trascendental y lo que le cambia a uno la vida, sus concepciones religiosas. El que no, porque para él todas las religiones son un engaño. En cambio, para el que conoce el fenómeno, lo ha vivido, lo ha experimentado, puede hacerlo.
Para estudiar va a tener que apartarse un momentico de su propia religión para no sacar juicios, pero sí va a tratar de entender la experiencia religiosa de los demás. Paso 5. ¿Ven cómo es de ambicioso este proyecto de estudiar la religión como fenómeno? Y se nos complica el tema porque ojalá fuera como una estructura estática. Resulta que hay un carácter dinámico del hecho, que hace que su estructura no pueda comprenderse como una simple relación estable de elementos dados, sino descubriendo y formulando junto con la estructura una ley interna que orienta su desarrollo. O sea que esta estructura se mueve, pero hay elementos que pueden permanecer allí. Busca esa intencionalidad religiosa y busca predecir qué va a suceder. Más o menos esto es lo que sucederá. Bien ambicioso, ¿no? Entonces, pese a todo el material que hemos visto, solo hasta ahorita es que realmente podemos definir lo que es la fenomenología de la religión o estudio de la religión como fenómeno. ¿Y qué es? Es una interpretación descriptiva y no normativa. O sea, aquí mire que las estructuras no son estables, rígidas, no. Del hecho religioso, porque es un hecho, a partir de sus innumerables manifestaciones, ahí estoy incluyendo toda la globalidad porque incluyo todas las manifestaciones, descripción que trata de ¿qué? Comprender, comprensión, y la comprensión involucra esa intencionalidad, comprender su estructura significativa, ¿recuerdan? El esqueleto del que estoy hablando, la estructura importante, el nivel gerencial, y la ley que rige su desarrollo. O sea, este es el paso 5, ¿cómo va a desarrollarse? ¿Será que sí? Y entre, por ejemplo, esas cosas, el hombre siempre ha sido religioso, ¿no? Hay épocas en las que puede bajar, pero nunca ha habido estadios religiosos de la humanidad. Eso es una forma de predecir, ¿cierto? Así como, por ejemplo, en economía dicen, no, la bolsa de valores va diciendo, no, esto, si en tal época no sucede esto, no hay esta inversión, podremos tener una crisis. Más o menos eso es lo que se busca, ¿cierto? Predecir qué puede suceder con los fenómenos de tipo religioso. Bueno, pasemos ahora sí a entender cuál es esa relación con la filosofía, la teología y como tal las ciencias de la religión. Para entender un poquito más este elemento, porque aunque si bien hablamos de ciencias de la religión, pues hay que reconocer que en un sentido amplio no podemos hablar de ciencia estrictamente hablando, porque yo tendría que poderlo meter casi que en un tubito de ensayo, pero sí tienen unos elementos que hacen que los abordajes del estudio sean completamente diferentes. Miremos este gráfico. Por una parte, tengo yo el estudio positivo en el sentido de positivismo, ¿no? Del hecho religioso, de las ciencias de la religión, o sea, como ciencias que tienen unos métodos de estudio que son sistemáticas, y por el otro lado tengo las reflexiones normativas sobre el hecho religioso. Dentro de las reflexiones normativas, la mayoría de los módulos que usted ha visto iban enmarcados, bien sea desde dentro del enfoque teológico, o sea, qué es lo que cree, o la teología propia de la religión que uno profesa, ¿cierto? Eso es lo que creemos y confesamos, y la filosofía que tienen esas mismas religiones. Entonces, esto es particular para cada una, y allá van otras distinciones que era lo como veníamos estudiando. Cuando en estos módulos que tenemos ahora para estudio, miramos nivel científico, dice estudio analítico de diferentes perspectivas. Entonces, mire cómo hace un análisis y se basa, ¿cierto?, en otros elementos como la historia de las religiones. Entonces va a estudiar la religión desde la perspectiva histórica. Sociología de la religión. Obviamente estudia la religión, pero desde la perspectiva sociológica, el impacto social. Entonces, tiene toda una gama de estudios. Psicología de la religión, la perspectiva psicológica de cómo el individuo es afectado. Estos son módulos que usted ve también dentro de nuestro estudio. Pero mire que todos ellos tienen su diferente forma de abordarlo.
Y aquí usted encuentra en la mitad el nivel fenomenológico, dice estudio sintético global del fenómeno religioso o fenomenología de la religión que busca la globalidad. Es importante entender que no necesariamente estamos hablando de 3 pasos de abordaje en el estudio científico o el estudio religioso. ¿Son 3 niveles de abordaje? No. Son 3 formas diferentes de abordar el estudio. Yo puedo abordarlo desde el punto de vista científico o desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista filosófico y teológico. De todas formas, bien sea, vamos a tener que en alguna medida utilizar las que están contiguas, porque yo no puedo estudiar un fenómeno global si necesariamente no hago una referencia a la historia, no puedo estudiar un fenómeno si no tomo aspectos sociológicos, psicológicos, entonces como que todas están interrelacionadas y se sirven las unas de las otras, pero su foco de estudio es diferente. No son 3 pasos, son 3 formas de abordaje diferente en el que la religión misma es tratada según el objetivo que se persigue en cada uno de esos estudios, como para que lo tengamos un poquito más claro. En su manual va a encontrar de una forma más detallada cómo son esas relaciones entre lo uno y lo otro, pero con este gráfico creo que queda suficientemente claro los 3 tipos diferentes de abordaje. En esta última parte, vamos a escribir los logros de la utilización de este método. Mire, 50 años nomás y se tienen, que si hablamos de una ciencia bastante reciente, vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de estos logros, dice el redescubrimiento de la especificidad de lo religioso. Confirma su postura. O sea, habla de la especificidad del hecho religioso, que es un hecho único, ¿cierto? Y que es un hecho común al ser humano. La racionalidad propia del hecho religioso, la razón y la religión en otros términos, no de sometimiento de la una a la otra o enfrentamiento como se veía antes. El hecho religioso posee una verdad propia, una forma específica de racionalidad, una capacidad propia de iluminación de la realidad que la comprensión del hecho descubre. Mire que antes se decía que entonces lo religioso, lo racional y lo religioso como si lo religioso fuera irracional. Más adelante recordaremos esta frase, pero desde ya se la voy adelantando. Toda esta experiencia, y cuando hablamos del hecho religioso, es porque tiene una forma de racionalidad tan propia que podemos decir que no es que no sea racional, pero el hecho de no ser racional no implica que sea irracional, sino al contrario, este conocimiento es suprarracional, supera la razón, por eso el hombre no puede acceder totalmente a este conocimiento. Entonces no era que fuera irracional, sino que es suprarracional. Gracias, fenomenología de la religión. Destaca la presencia de las grandes líneas que organizan el multiforme mundo religioso y de las grandes familias en que se agrupan todas sus manifestaciones. Se están estableciendo, por lo tanto, tipologías más o menos comprensivas de las religiones, los tipos diferentes, pero recuerde que esto no quiere decir que ya quedaron estáticas, dice, no se puede perder de vista que ninguna de ellas puede resultar completamente adecuada, ya que no existe un criterio suficientemente comprensivo para la clasificación de todas las formas religiosas. No lo hay porque esto va cambiando, ¿sí? Mas, sin embargo, mire, dentro de esos logros, y de aquí en adelante vamos a trabajar con estos elementos, se encuentra, por ejemplo, las tipologías, o sea, tipos de religiones. En nuestra clase veremos universales nacionales, es una forma de clasificarlas, otra místicas o proféticas, y la 3 de la naturaleza, la interioridad y la historia. Realmente vamos a utilizar durante todo nuestro módulo esta segunda, místicas y proféticas, religiones de orientación mística y religiones de orientación profética. Este término téngalo supremamente claro. Más sin embargo, pues miremos, por ejemplo, qué implican estos otros tipos de religiones o tipologías identificadas. Entonces, mire esta primera forma de clasificarlas. Mundiales, universales o nacionales de un pueblo, pero mire, más que a la extensión geográfica se refiere a la estructura, porque
si pensáramos en campo teológico, uno diría, pero ¿por qué estas dos imágenes como que me muestran una cristianismo y otra judaísmo no se supone que estarían en la misma línea de trabajo? Pero resulta que si la estudias desde el punto de vista como fenómeno, no. Mire, nacionales o de un pueblo, los judíos, por ejemplo, y mire las características que tienen. La salvación es por ser miembros de la comunidad natural o salvífica. Si eres de este miembro, y mire, esto es muy típico, ¿cierto? Entonces, de religiones primitivas, usted es salvo porque aquí nació en esta comunidad y cree lo que creemos aquí. Sus dioses son los dioses de la nación. No hay espíritu misionero, ¿no? Porque pues si usted nació aquí, pues ya por estar aquí, simplemente es eso. Ahora hay cierta tendencia a la universalización o cierto proselitismo. Esto es muy típico de religiones orientales, ¿cierto? Que es como que enfocadas en el país, solo ahí mi pedacito, y tienden mucho a la interioridad, pero últimamente incluso se han abierto, y se habla mucho en Occidente de algunos elementos que por lo general son más de Oriente, pero entonces mantienen esa característica, como que la salvación es así. Mientras, por ejemplo, las religiones mundiales universales, se personaliza la relación religiosa, se es salvo no por ser de la comunidad, cualquiera puede ingresar, ¿cierto? Y obviamente si cualquiera puede ingresar, pues tienen un elevado espíritu misionero, por ejemplo, Zaratustra, cristianismo, islamismo. Entonces, si ve que es en estructura y cómo se comportan las religiones, no en sus elementos ya teológicos. Esa es una forma de clasificarla. No es la que vamos a usar durante el resto de nuestro curso, pero es importante conocerla. Ahora sí vamos a entrar a las dos que más vamos a usar. Esta clasificación es según tipos de religiones, según la orientación, bien sea orientación mística u orientación profética. Veamos la primera, religiones de orientación mística. El reconocimiento del absoluto. Mire que estoy hablando del absoluto porque no todas hablan como tal de Dios, pero sí hablan de algo trascendente, ese es el máximo. Dice, el reconocimiento del absoluto pasa por la negación. Los místicos tratan de abstraerse, separarse, apartarse, negar lo terreno, negación práctica de todo lo mundano. Por ejemplo, mire, los monjes budistas se apartan, presentan a Dios bajo formas panteístas. Uno dice, pero ¿por qué panteísmo? Claro, es un exagerado énfasis en la inmanencia. Dios está en todo lado, pero dicen, como Dios está en todo lado, Dios es todas las cosas, y terminan adorando cosas porque hacen parte de Dios. Entonces sigue como, tienen una forma de pensamiento muy distinta a la nuestra. En los sociológicos son individualistas, claro, piensan más en la interioridad, pero también son más tolerantes. Usted ve el Dalai Lama, por ejemplo, si esa orientación así toda mística. Tienden al esoterismo, si son panteístas también, y la oración es un ideal de unión extática. Extático no quiere decir quieto, sino de éxtasis. Buscan un estado de éxtasis en el que se desprenden de todo lo mundano y logran tener sus experiencias místicas para llegar a lo que ellos consideran pues el estado máximo, su nirvana o lo que usted considere. Hay otros tipos de religión, entonces la tipología de religión número 2, la orientación profética. Dice, afirma el valor supremo del absoluto, pero mediante el ejercicio de las posibilidades humanas. La meta es una relación con Dios, entre comillas Dios, ¿no? Divinidad bajo formas marcadamente personales. Entonces, por eso es profética, porque profesan, ¿cierto? Hay una trascendencia ética del compromiso religioso, claro, hablan mucho del comportamiento, de los valores, tienden al establecimiento de instituciones religiosas bien definidas y mantienen formas dialogales de oración, es decir, el diálogo, profesan. Entonces, si ve como las diferencias. Ahora, yo sé que usted está pensando que hay algunos grupos religiosos dentro del mismo cristianismo que tienen ciertas tendencias al misticismo. Sí, señor, sí lo tienen, y viceversa. Pero como estamos hablando a nivel gerencial, recuérdelo, podríamos decir que lo más característico, no quiere que no hay elementos místicos dentro de algunas orientaciones proféticas, pero lo más característico es cada una de estas, y por eso podríamos clasificar estas religiones con su característica más trascendental. Por último,
Tenemos una muy particular de un libro del autor Xavier Picasa. Él habla de religiones de la naturaleza, que serían las primitivas, porque el hombre ve la naturaleza, adora la naturaleza, o esas son las religiones básicas. Lo mínimo es que con solo ver lo trascendente lo impresionante que es la naturaleza, ya lo remite a uno a la trascendencia. Pero aún así eso no se queda ahí, sino de la interioridad. Cuando yo logro entrar y mirar y decir, aquí en mi interior soy afectado y tengo ese compromiso, ¿sí? Él habla de que las de orientación mística están muy relacionadas con la interioridad. Y por último, las de la historia, porque la orientación profética conlleva un compromiso histórico. Qué interesante pues esta forma de separarlas. Y también así nos ha pasado a nosotros. Primero pues de forma un poco intuitiva buscábamos a Dios en la naturaleza. Cuando tenemos un encuentro miramos esa interioridad, pero también después de que estamos allí en la intimidad con Dios, nuestro compromiso es con la historia. Hay que salir. Como religión de orientación profética tenemos que también salir nosotros. Ese compromiso que tenemos con la historia no lo podemos olvidar. Con esto cerramos las tipologías de las religiones o las utilidades que en este momento tenemos, pero sobre todo le sugiero que tenga mucho énfasis en las dos que vamos a manejar, o los dos tipos de orientación, que son orientación mística y profética. Las vamos a usar durante todo el resto del módulo. Bendiciones.